Buenas tardes, soy Jorge Ufano, gestor del fondo de inversión GPM Gestión Activa Acción. Podéis leerme tanto en Twitter en @jorgeufano como también en el canal de Telegram Economía, Bolsa, Inversión y Finanzas o en YouTube, que es donde vamos a subir este vídeo de hoy que va a hablar sobre la inflación, que sé que os tiene algunos preocupado y que empieza a haber actualmente síntomas de que podría haber un repunte de la inflación, no sabemos hasta qué nivel, en los próximos meses y en los próximos años. Vamos a hablar de algunas variables que nos indican que podríamos tener inflación en los próximos meses, para que nos hagamos una idea del nivel al que podría llegar, y vamos a comentar cómo podríamos proteger nuestros ahorros utilizando diversos instrumentos o activos financieros para que pues no perdamos poder adquisitivo. Antes de comenzar con la exposición, me gustaría que echaseis un vistazo al disclaimer. Simplemente comentamos que lo que se cuenta en este vídeo no es ni asesoramiento ni ningún tipo de recomendación. Simplemente es una labor divulgativa o académica en la cual, pues, mostrando algunos gráficos cuyas fuentes pues, son Bloomberg, datos macro, el INE o Investing, vamos a ver en qué situación nos podemos encontrar actualmente y cuáles son los problemas que nos puede acarrear la inflación y qué productos nos podemos valer de ellos o podemos utilizar para que nuestra cartera o que nuestros ahorros en líquido, en liquidez, no se vean muy mermados si esta aparece. Vamos a situar el principal problema de una inflación, resumiendo mucho, que sea moderada. Probablemente los que me estéis viendo desde cualquier país de Latinoamérica estáis con la inflación probablemente tatuada, ¿no? O bien marcada en la piel y la habéis estado sufriendo mucho en los últimos años. En algunos países más, en otros menos, pero es bastante común. Aquí en España, al ser miembros o desde que somos miembros de la Unión Europea, como la política monetaria la tenemos cedida a un organismo supranacional que toma las políticas un poco en consonancia con la Unión Europea y se ha ganado la credibilidad, quizás ahora está un poco en entredicho con sus nuevos planes de compra de deuda, pero se ha ganado la credibilidad y al final la inflación muchas veces es cuestión de confianza, ese aumento de los precios. Y ha ocurrido que aquí pues prácticamente no ha superado, por lo menos tengo actualmente 39 años y apenas recuerdo periodos inflacionarios muy elevados, ¿no? Además de a lo mejor de un 3 4 5%. Es cierto que nuestros padres, mis padres, mis abuelos, sobre todo, pero incluso mis padres, pues cuando eran jóvenes, sí que en los años 70 80 la inflación en España era también muy elevada y era un problema, ¿no? Incluso tasas del 18 20%. También ocurrió en Estados Unidos y como en el año 80, pues fue la última vez que los banqueros centrales o el presidente de la Reserva Federal tuvo que subir los tipos de interés prácticamente hasta un 18 20% porque la inflación se había desbocado. Desde entonces los tipos de interés han ido bajando casi todos los años o una línea descendente hasta la actualidad en la que tenemos a prácticamente tipos 0% tras la crisis del coronavirus en casi todas las economías mundiales. La inflación, y no voy a entrar en hiperinflaciones, o sea, en inflaciones del 40-50% anual o más, las cuales son un problema muy grande porque distorsiona totalmente toda la actividad económica. Vamos a pensar que, de eso sí que estamos lejos, vamos a pensar que vamos a comenzar con una inflación moderada. Imaginar las inflaciones que podamos tener en los próximos años del 4, 5, 6% o incluso de un 3%. Siempre y cuando la inflación en términos reales, ahora hablaremos de ello, sea positiva, va a provocar dos. Va a haber unos agentes que van a estar beneficiados y otros perjudicados. Los que tienen ahorros en liquidez, los que tienen dinero en banco en depósitos, dinero fiat, dinero en efectivo, son los grandes perjudicados, porque va a provocar una pérdida o erosión en términos reales de sus ahorros. Por el contrario, al que está endeudado le va a beneficiar, porque reduce la carga de las deudas. El Estado o los estados que después de la crisis financiera y de las pandemias se han endeudado
pues son una parte de los grandes beneficiados de que haya inflación. Por eso la estimulan, por eso la cuidan y por eso incluso el Banco Central Europeo quiere o tiene objetivo una inflación que esté en torno al 2%. Es decir, que no se vaya de madre, que no se vaya demasiado, que no se descontrole, pero que esté ahí para que vaya de una forma licuando las deudas que tienen los estados. Por lo tanto, una inflación superior al tipo de interés libre de riesgo de la economía, una inflación que podamos tener positiva y superior a lo que nos dé, vamos a suponer, tipo de interés libre de riesgo, el dinero que nos dan por nuestro depósito del banco. Si nos dan un interés del 0%, la inflación es de un 3%, pues la inflación real es un 3%. Si nos dais en un 2%, porque los tipos de interés son del 2% y el banco nos da un 2% y la inflación es un 3%, bueno, digamos que sin riesgo vamos a perder un 1% al año, ¿no? Porque hemos ganado un 2% en el año, hemos perdido un 3% vía inflación. Por lo tanto, vamos a dejar la inflación como una especie de impuesto para aquellos que tienen dinero líquido ahorrado, bien sea en su casa, debajo del colchón, o bien sea en una entidad financiera, y una especie de subvención para aquellos que tienen deudas. Es una especie además de impuesto que recauda el Estado, que es bastante silencioso. Y aquí me gustaría comentaros cómo psicológicamente, y esta es una encuesta que acabo de poner hace unos minutos en mi Twitter, @jorgeufano, en la cual tenemos como para algunas personas, y es difícil educar a la mente porque está creada para que realmente queramos ganar en términos nominales y no sepamos ver los términos reales, pero suele pasar o ocurre en algunas personas que se sienten mejor y a lo mejor si no lo pensamos mucho así es como realmente lo vemos, que preferimos imaginarnos que tenemos nuestros ahorros de toda la vida, 100.000 euros en el banco, en una entidad financiera y en liquidez, porque los queremos tener por si surge algún imprevisto o para gastos futuros. Y nos dicen, ¿qué prefieres? ¿Ganar un 1% seguro en un depósito 100% seguro de mi entidad financiera de toda la vida y que el próximo año tenga 101.000? Eso sí, la inflación del año va a ser de un 4%. ¿O vas a invertir este dinero en un fondo conservador que te va a dar un -1%, ha perdido, te vas a bajar a 99.000 euros, pero la inflación es del 1%? Y aquí está la diferencia un poco entre en términos nominales y en términos reales. En términos nominales, nosotros aquí en este caso hemos ganado 1.000 y en este caso hemos perdido 1.000. Pero en términos reales, en términos de lo que nuestro poder adquisitivo, suponiendo, y luego vamos a entrar en ello, que la inflación, medida a lo mejor por el IPC o lo que se puede subir de precio una determinada cesta de la compra representativa, vamos a suponer que esa compra representativa nos representa, luego hablaremos de algunos puntos que se pueden debatir y discutir sobre ello, pero teniendo eso en cuenta, nosotros hemos perdido 1.000, pero la inflación se ha llevado solo 1.000 más. Por lo tanto, nuestro poder adquisitivo aquí ha sido más o menos, no vamos a entrar en números exactos, más o menos haber perdido un poder adquisitivo de -2% este año. Y en el caso anterior hemos perdido, aunque hayamos ganado 1.000 en términos nominales, hemos perdido un 3% en términos reales. Por lo tanto, para esta opción, vamos a poner la B, es mejor que esta opción A para nosotros en el largo plazo y en el corto plazo. Pero nuestra mente probablemente duerma mejor si a mí me dicen, pues mira, voy subiendo un poquito, ¿no? La mente no está preparada para jugar a esos términos reales. Entonces aquí es como que hemos visto que había 100.000, nuestros ahorros de toda la vida, y ahora tenemos mañana 101.000. Y esto de aquí, pues es como un humo en nuestro cerebro que no somos capaces de que nos influya negativamente, ¿vale? Por lo menos a muy corto plazo. Luego, según pasa el tiempo y nos damos cuenta que los productos que antes valían 100, ahora valen 150, cuando hayan pasado muchos años, ahí de un día para otro sí que decimos, ostras, que mi dinero se ha devaluado. Pero poco a poco es como esa rana que meten en la olla a mucha temperatura y se va como cociendo poco a poco y no salta, ¿no? Si la vas poniendo poquito a poco, una inflación del 2-3%, va pasando el tiempo y no salta, ¿no? Si de primero sí que te meten una buena temperatura o una buena inflación de repente, ya sí que te das cuenta y probablemente preferirías la opción directamente la B. Entonces, ocurre que para muchas personas ese componente psicológico de que el dinero, pues es que aquí teníamos 100.000 y ahora es que tenemos 99.000, hemos perdido 1.000 euros con lo que me ha costado ganarlos toda la vida, ¿no? Y ahorrarlos. Entonces,
¿Qué ocurre? Que aquí la inflación es más baja y nuestro poder adquisitivo es menor. Esto es importante tenerlo en cuenta y pensar porque la mente muchas veces, igual que ocurre también cuando invertimos en los mercados, es decir, las pérdidas psicológicamente nos transmiten o nos provocan una desafección o un malestar que es mayor que una ganancia de lo mismo. Es decir, si yo pierdo el 5% o gano el 5% en una determinada inversión, me voy a sentir mucho peor perdiendo un 5% negativo de lo bien o de la felicidad que me va a dar ganar el 5%. A nivel genérico, ¿eh? Luego puede ser alguna persona que no se sienta así, pero en general suele ocurrir eso con la mente humana. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, ahora vamos a ver cuál es el tipo en España, el tipo de interés que hay para diferentes plazos de deuda emitida por el gobierno. Ahora mismo, por ejemplo, el gobierno de España, si quiere pedir prestado a un año, vamos a poner aquí un year, pues están tipos negativos, que es una especie de irracionalidad matemática económica, porque se suponía que los tipos no podían ser inferiores a cero, y en la nueva normalidad lo están siendo, y ya llevamos 5 o 6 años que están así. Es decir, España un año emite deuda, alguien le presta dinero a España, y el que presta dinero no es solo que no reciba un interés por haber prestado, sino que tiene que pagar, porque al final de la evolución de esa letra del tesoro a un año, pues le sale a pagar. Es decir, presta dinero y paga. Paga un menos 0,52%. A 2 años un menos 0,56%, a 3 años un menos 0,53%, a 8 años un menos 0,12%, a 9 años incluso tú dejas dinero al Estado español a 9 años y tienes que pagar por haberlo prestado, y a 10 años está en el 0,13 actualmente. Incluso a 30 años, sin solamente por prestarle dinero al Estado español te pagan un 1%. No voy a entrar en este vídeo en el motivo por el cual una persona estaría dispuesta a pagar por prestarle dinero a un gobierno o a otra persona o a una entidad financiera o a una empresa. En lugar de recibir cupones o un tipo de interés a través de una letra mensual o anual, estaría pagando como si estuviese haciéndole a alguien un favor por prestarle dinero. Tengo un artículo escrito de hace un par de años en el que explico el motivo del que alguien puede sentir un interés por hacerlo, y están publicado en Clases de Bolsa. Voy a ponerlo en los comentarios, un enlace para el que sienta curiosidad quiera leerlo. Es bastante cortito y cuenta pues algunos ejemplos de situaciones en las que para algunas entidades o agentes financieros pues podría interesarle. En todo caso, lo que tenemos que centrarnos es la inflación. Vamos a suponer que si es del 2% y ahora mismo el banco nos da un 0%, porque el banco en Europa, en cualquier entidad europea que preste dinero o que deje, cuando acabe el día, imaginaros que su balance de saldos prestados, saldos recibidos en las cajas de los bancos, imaginaros que hay 1.000.000 de euros, pues si ese dinero, si lo quiere dejar así sin prestarlo ese día porque le sale positivo, y lo aparca en el Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo le remunera la liquidez a un día a un tipo de interés, que se llama la facilidad de depósito. Ese tipo de interés siempre ha sido pues del 1,5%, 2%, 3%. Actualmente es del menos 0,5%. Es decir, el banco paga por el dinero que tiene, que no ha prestado, que cada día tiene, vamos a suponer, en su caja. Esto lo hizo el Banco Central para intentar estimular que los bancos no atesorasen dinero y lo prestasen, porque es mucho mejor prestárselo a alguien al 1 o 1,5%, 2%, que no tenerlo que aparcar y tener que pagar un menos 0,5% por ello. Ahora lo han subido, ya no es todo, es a partir de una cantidad, de un porcentaje. Lo han aliviado un poco recientemente, pero simplificando, al banco le cuesta dinero el depósito que podamos tener con ellos, por lo tanto, por eso no nos dan dinero por nuestros depósitos, nos dejan el 0%. Para algunas empresas ya están, y algunas entidades, lo hemos visto recientemente, están empezando, para aquellos que no tienen una nómina referenciada o no tengan una serie de gastos con tarjeta de crédito y no puedan recuperar el dinero que pierden por la pata de que cuando dejamos dinero a un banco, el banco pierde dinero con él, nos lo deja al cero
Aunque pierda, si como digo, recupera por los gastos de la tarjeta de crédito, porque tenemos un seguro con ellos, porque tenemos no sé, un crédito, una línea de crédito si somos una empresa, entonces le puede interesar, ¿no? Es un poco el coste de fidelizar al cliente. Pero si no, perdería dinero. Por lo tanto, si tenemos que es un 0% el dinero que vamos a obtener de nuestros ahorros en liquidez en cualquier banco, lo mismo que debajo del colchón, una inflación del 2% nos generaría un coste de un 2%. Una inflación del 4%, en términos reales, los tipos de interés serían negativos en un 4%. Y el poder adquisitivo lo iríamos perdiendo en función de la inflación. En el caso actual, es claro, si los tipos nos remunerase la cuenta un 1%, pues una inflación del 4% sería una pérdida de poder adquisitivo del 3%, del 5% al 2%, etcétera. ¿Qué ocurre o qué ha ocurrido con los tipos de interés en los últimos años? Pues en los últimos años vamos a ver cómo los tipos de interés han estado anómalamente muy bajos. El tipo de interés que fija el Banco Central de un determinado país, que es el que se utiliza de referencia a la economía, pues en Estados Unidos pues vemos cómo después de los años 2003-2004 subió como casi al 6,5%, bajó. Tuvimos cerca antes de la crisis financiera superior incluso al 5% y desde la crisis financiera, pues fijaros, 2010 estuvieron 5 o 6 años al 0%, se intentó subir un poquito, parecía que la economía ya mejoraba, había algunos síntomas de repunte de inflación, de mejora económica, pero llegó la crisis y se volvió a bajar directamente a cero. A los bancos le cuesta bien poco a los bancos centrales una reducción drástica de los tipos de interés, pero le cuesta muchísimo más ir subiéndolos, porque todas las empresas endeudadas de la economía y todo el tinglado que está montado alrededor de los mercados financieros, una subida muy brusca provocaría grandes pérdidas a muchas empresas e incluso problemas de solvencia para algunas empresas que están muy endeudadas y que tienen todo su futuro un poco puesto en que los bancos centrales no van a subir los tipos. Hay una especie casi como de pirámide, de dominó, en el que muchas empresas podrían caer si así fuese. Tenemos como en Europa, pues en Europa llevamos 6 años, en Europa el crecimiento fue mucho más leve que en Estados Unidos antes de la crisis del coronavirus y no hubo ni ese amago de subir tipos. Llevamos desde 2015, también es verdad que se reaccionó más tarde, no se llegó a cero, pero llevamos desde 2015 con tipos ceros. Llevamos ya 6 años con tipos de interés al 0% y facilidad de depósito negativa para los bancos. En Japón, que es uno de los países que, bueno, ha crecido muy poco en los últimos años, habrá de esas empresas zombies japonesas que están como metidas en una incubadora y que están en lugar de compitiendo libremente, como los tipos siempre son del 0,05, pues hay empresas ineficientes que se salvan en una economía, ¿no? Todavía no se puede discernir bien de quién necesita este oxígeno y que cuando se lo quitan pues puede seguir viviendo y teniendo una actividad normal, imaginaros con tipos actuales al 4 o 5%, que es la media histórica de los últimos 30 años, pues cuántas empresas dejarían de existir en nuestro país o en cualquier país en el que os encontréis. Japón pues siempre ha estado en torno a cero, es decir, en Japón ya es crónico los tipos de interés negativos. Para poner en un contexto histórico el nivel actual de los tipos de interés, vamos a acudir al libro Lo prometido es deuda, que escribí hace unos años comentando la situación que generaba tanta deuda emitida y los problemas que podía llevarse a cabo y cómo los países han licuado siempre, con el paso de los años, la deuda que han adquirido en sucesivos momentos históricos, emitiendo más dinero fiat o a través de bancos centrales que han comprado la deuda a los propios gobiernos, como está ocurriendo actualmente en Europa, y a través de periodos inflacionarios han acabado limando o licuando toda la deuda que han estado emitiendo durante años anteriores. En el capítulo 5, esta es la versión del libro en PDF, tenemos el contexto histórico o de los tipos de interés cómo han estado en diferentes países. Por ejemplo, en España tenemos aquí desde el año 88, la fuente es del Deutsche Bank y Bloomberg Finance, bueno, hemos tenido picos desde hasta el 25%, incluso más, en algunos periodos, creo que aquí está cortado. Bueno, la última vez que se llegó en España a esos niveles fue a finales del siglo XIX.
Pero tenemos como, pues recientemente, igual que ocurrió en otras economías, y esto es un ciclo en el cual, pues si sube mucho los tipos de Estados Unidos porque la inflación allí se dispara mucho, lo va a tener que subir también Europa, porque si no todo el mundo va a comprar únicamente dólares y además la inflación en un mundo tan globalizado se acaba importando, ¿no? Si los precios suben mucho en Estados Unidos, pues nosotros probablemente también veamos ya directamente en todo lo que compramos que fabrican los americanos va a subir también los precios, pero ese aumento de precios suele globalizarse. Y al final, si Estados Unidos tiene que subir tipos de interés debido a que la inflación se dispara por encima de 8 o 10%, va a significar que Europa también los va a tener que subir, muy probablemente. Algo menos a lo mejor, pero la sintonía, ¿no? Entonces tenemos como actualmente, pues estamos, bueno, esto todavía continuaría, todavía habría una línea recta aquí, porque el libro es de hace 4 o 5 años ya, como pasa el tiempo. Bueno, aquí habría una línea recta. Italia, España, si vemos todos los países, da igual, Alemania, Francia. Bueno, Alemania sí que tuvo el momento de las guerras, aquí se ve, ¿no? Después justo en el periodo de entreguerras, en las que fue muy volátiles en tipos, y sí que había llegado a cero en alguna ocasión, pero es el único país. Fijaros en Francia, Holanda, Portugal, da igual donde vayamos, es decir, a cero. Es que no tenemos ningún tipo de Estados Unidos, Reino Unido, da igual los países que miremos. Por lo tanto, estamos en un mundo que es totalmente nuevo. Es un mundo en el que no sabemos lo que va a ocurrir o lo que nos va a parar, cómo los estados van a salir de los tipos cero crónicos perpetuos en los que han metido como política monetaria a los ciudadanos. Y además de los tipos de interés en cero como caldo de cultivo inflacionario, tenemos como las políticas de compra de deuda y de otros activos relacionados con la deuda. Bueno, incluso el Banco de Japón ha comprado o compra a través de ETFs la propia bolsa, es decir, las propias acciones de bolsa o de acciones de empresas nacionales. Todavía ahí no han llegado el Banco Central Europeo o la Reserva Federal, pero sí que han incrementado mucho su balance. Han incrementado mucho la cantidad de dinero que han creado para diluir o para bajar el precio de la deuda en el mercado, para ser un agente, como si fuese un inversor más, con mucha demanda, creada a través de un apunte contable que aumenta el riesgo de perder dinero vamos a simplificarlo, dinero en efectivo que han creado de sus máquinas, y con eso han comprado bonos. Y lo que ocurre es que los estados, cuando vence el bono, una deuda, no tienen, casi todos estamos, en España por ejemplo llevamos en un déficit público crónico, es decir, todos los años gastamos más de lo que ingresamos a nivel estatal. Por lo tanto, cuando llega el momento de devolver el dinero que nos han prestado en determinado bono, no tenemos ese dinero y lo que tenemos que hacer es remitir otro bono para repagar el principal que nos habían prestado del bono que acaba de vencer. Esto ha hecho que para que los tipos, que a mi juicio están ficticiamente bajos, y en negativo, como hemos visto, es el Banco Central que, primero, con programas, sobre todo para salir de la crisis financiera, y con programas especiales debido a la pandemia y debido al grave problema que se hubiese creado si los tipos los hubiésemos dejado, o los bancos los hubiesen dejado al merced del mercado, con miedos que podrían haber llevado el tipo de interés al que financiar a estados como el español o el italiano al 3-4%, por ejemplo, pues se han puesto a comprar. Entonces ahí está como ficticiamente mantenido el mercado. Esto es peligroso muchas veces porque eso alguna vez se tendrá que revertir, ¿no? Ya se está hablando incluso en España, a través de un manifiesto que han firmado recientemente algunos economistas, de que bueno, lo que tiene que hacer el Banco Central Europeo es diluir y quedarse con la deuda, vencerla, tragársela, monetizarla, eliminarla o cancelarla, y a lo mejor con ese dinero pues que se dedicase a aspectos de transición ecológica o bueno, lo que se acuerde, ¿no?, en algún Consejo Europeo. También otros estados, aquí tenemos
La Reserva Federal también vemos como desde sobre todo febrero del año pasado, pues el crecimiento fue de 4,7, duplicó, es decir, una auténtica barbaridad de dinero emitido. Este dinero está fluyendo a los mercados financieros, algunos hablan de que estamos en una burbuja porque el dinero fluye y fluye. De momento la economía real, que está parada, no ha ido, pero sí que ha ido pues a todo tipo de activos y de especulaciones a crecer, ¿no? Y bueno, hablábamos, estamos en un momento en el que los mercados, pues estamos los minoristas o las personas que operan, los operadores que están empezando, pues que hay un mayor volumen de ellos. Hemos tenido recientemente, lo hablamos en el vídeo anterior, el problema con GameStop. Hemos tenido recientemente también como los calls o las opciones apalancamiento que utilizan los pequeños inversores están máximos históricos, como tenemos muchas empresas sin beneficios que están en máximos, uno de los momentos mayores de la historia. Tenemos a las criptomonedas disparadas, tenemos las criptomonedas también puede ser un poco, pues ver aquí, oye, que el dinero se está debilitando, vamos a meter el dinero en otros lugares, ¿no? Cripto, vamos a meter el dinero en oro, ahora hablaremos de ello, ¿no? De cómo proteger nuestro capital, pero esto puede estar creando una especie de burbuja de deuda o de acciones en los mercados que podría ser peligrosa si alguna vez llega a estallar. Estos serían los tres bancos juntos, el de Japón, el europeo y la Reserva Federal Americana, ¿no? La expansión del balance en los últimos años, desde el 2001. Una vez que hemos visto los tipos cronificados en el 0% en la mayoría de países de nuestro planeta y también el aumento el balance de la gran mayoría de los bancos centrales, o todos me atrevería a decir, a nivel mundial, tras la crisis financiera y tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, que los ha aumentado de forma exponencial, vamos a ver dónde están las expectativas actuales de inflación, es decir, lo que espera el mercado, lo que se espera que haya de inflación en los próximos años. Y vamos a centrarnos en Estados Unidos, que es donde más datos hay. Y luego, pues, se podría equiparar a Europa, que probablemente, como digo, la inflación se puede ir contagiando también, ¿no? De unos países o zonas geográficas a otra. Vamos simplemente, como vamos a utilizar un indicador que es el 10 años break-even inflation rate, o el punto de break-even de inflación, vamos a definirlo simplemente para que entréis a que os suene un poco lo que es, ¿no? Es bastante sencillo de entender, más que el propio nombre que tiene. Hay unos bonos que son bonos que están ligados a la inflación, es decir, que tienen el punto de que estás comprando el bono de un país, por lo tanto, si ese país pues sube tipos o tiene más posibilidades de quiebra, pues va a verse afectado, pero además también tiene como un tip o un puntito de que si la inflación sube, pues el bono paga más. Y si no sube en los próximos años, sobre el nivel que se preveía que iba a haber en el momento en que lo compramos, pues paga menos. Entonces, hay una diferencia que se llama spread o diferencia entre el precio al que están cotizando los bonos ligados a la inflación y los bonos normales, por ejemplo, de Estados Unidos. El Treasury o el bono normal a 10 años, es decir, le presto dinero a Estados Unidos a 10 años, o le presto dinero a Estados Unidos a 10 años a través de un producto que está ligado a la inflación. La diferencia entre los dos es la tasa de inflación, porque lo que no me queda detrás es un bono de un país que tiene el riesgo de que Estados Unidos no nos pague o el riesgo de que suban tipos con el paso del tiempo y nuestro bono valga menos. Esta diferencia sirve de indicador de las expectativas de inflación, pues si es el de year a 10 años, si es el de 5 year, pues a 5 años, ¿no? Vamos a verlo en el de 10 años, que es la referencia un poco que más se utiliza. Ahora vamos a ver el nivel, lo vamos a ver cómo ha evolucionado en los últimos años en un gráfico. Pero podríamos recibir en que se llama así, se llama 10 year break-even, o punto en el que ni pierdo ni gano de inflación, porque lo que nos va a decir es que si la inflación media está en ese nivel en los próximos 10 años, que es lo que se espera hoy, pues ni gano ni pierdo. Si está realmente por encima, voy a ganar. Si, por ejemplo, estuviese largo de los bonos ligados a inflación y corto del bono normal, pues ganaría. Vamos a verlo con un gráfico que se ve mejor. Aquí, por ejemplo, vemos la evolución que ha tenido. Actualmente está en 2,20, que significa que la diferencia entre un bono y otro es un 2,20% anualizado, es decir, de media. Por lo tanto, la inflación se supone que de aquí a 10 años va a ser pues más o menos un 2,20 por día, un 22%. Lógicamente la inflación de este año va a ser menor, pero se espera que el próximo año a lo mejor empiece a subir, dentro de 5 años igual está el 3 y de media se nos queda en el 2,20. Fijaros que en la gran
depresión que hubo con el coronavirus, que parecía que el mundo prácticamente se iba a paralizar mucho más de lo que ocurrió, pues la inflación bajó al 0,8. Si nos vamos a más largo plazo, pues podemos ver cómo también con el miedo a la deflación después de la crisis financiera en Estados Unidos se desplomó y que de media en los últimos años ha estado bien contenido. Aquí la política de guía de la Reserva Federal, que de momento la gente confía totalmente en que no va a dejar nunca que haya una inflación desbocada porque va a subir tipos o a utilizar política monetaria para que esto no suceda, pues ha permitido anclar las expectativas de inflación y que no hayan subido pues, de más de un 3-4%. Actualmente, como digo, está en momentos en los que de los últimos 20-25 años niveles más o menos altos, ¿no? De 2,20 y ha pegado sobre todo una subida muy fuerte, muy similar, aunque todavía no superada por la crisis financiera tan fuerte como en Estados Unidos en el 2008. También tenemos esa diferencia como también posibilidad de inflación entre el bono a 10 años y a 2 años. Se supone que si va a haber inflación se descuenta que los tipos dentro de 3 o 4 años van a subir y el bono a muy corto plazo no lo va a reflejar porque no le va a coger la subida, por lo tanto el bono a 2 años por ejemplo, va a seguir cotizando igual y sin embargo el bono de 10 años pues va a subir de precio porque se descuenta que futuras emisiones van a dar más rentabilidad, ¿no? Esto aquí lo podemos ver, aquí como curiosidad, fijaros, muchas veces cuando esto ocurre y se paga más a largo plazo, los inversores en acciones suelen o pueden irse más al mercado de bonos y a lo mejor pues puede haber una corrección bursátil. No vemos como justo esto la última vez que ocurrió después de una bajada fuerte. Una subida fue en el año 2007 justo antes de la crisis financiera. Fijaros que esto puede ser un punto que nos pueda estar avisando, ojo con el mercado de acciones, ¿no? Pero bueno, es simplemente una señal y no podemos tomar decisiones de inversión solo con una señal que nos lo dé, ¿no? En definitiva y como resumen, antes de ver cómo poder protegernos a través de qué productos podemos intentar paliar la pérdida del poder adquisitivo que nos va a ocasionar o a erosionar una inflación que puede venir en los próximos años, resumiendo las causas que podrían generar esta inflación, tenemos esos tipos de interés crónicos que hemos ido acumulando durante muchos años en torno al 0%, ese balance de los bancos centrales subiendo exponencialmente, ese balance que son pues desde cédulas hipotecarias de bancos, liquidez que se le otorga a los bancos que también han tenido problemas durante, lógicamente, esta crisis de la pandemia, con aumentos de morosidad, con bueno, algo de problemas financieros que los bancos centrales siempre han acudido al auxilio, ¿no? De todo lo que se lo ha pedido, aunque fuese momentos de pérdida de liquidez o problemas de liquidez circunstanciales en algún determinado momento, sobre todo al inicio de la pandemia. Realmente, al incrementar la cantidad de dinero en circulación, el Banco Central lo que aumenta es el riesgo de su balance y eso hace que el impago, como también ya hablamos antes que se está pidiendo, pues significaría lo que es una monetización de la deuda. Y esto aumenta las posibilidades de inflación, aumenta las posibilidades de que la gente tenga esa pérdida de confianza en el dinero. Probablemente ya se está generando inflación a nivel mundial y lo hemos estado viendo en el gráfico en el que veíamos el 10 years break-even. Lo que puede estar sucediendo es que a día de hoy es ese exceso de liquidez que ya está, y también lo podemos ver a través de lo que se llama la M1, o el aumento de un poco el dinero en circulación, el dinero en depósitos, el dinero de empresas, de personas, o el dinero en efectivo, ¿no? Que ha aumentado también más o menos siguiendo esa senda que veíamos del aumento del balance de los bancos centrales. Puede estar ocurriendo que ese dinero actualmente, como la economía real está parada, pues lo ha fluido, eso, y también muchos ahorradores que tienen casi como un castigo porque el dinero saben que si teniéndolo en el banco van a perder poder adquisitivo en los próximos años sí o sí, pues esté calando a lo que es el denominado inflación de activos, es decir, esté yendo bien a la bolsa, bien a la deuda, bien a fondos de inversión conservadores, bien a fondos más agresivos, bien a fondos biotecnológicos, tecnológicos, y no estén yendo todavía a la economía real. ¿Qué ocurre? Que por cómo se ha salido de otras pandemias, en el momento en el cual tengamos vacunas o que el virus desaparezca por cualquier motivo, probablemente se vaya a crear una corriente gigantesca de personas
que quieran consumir, que quieran gastar, que hayan perdido 1 o 2 años de vida y que quieran hacer el viaje que tenían pensado, se quieran casar porque no han podido estos años, quieran salir a aprovechar las noches, quieran comprarse, no sé, productos o quieran hacer celebraciones. Todo eso teniendo también en cuenta cómo la oferta se ha resentido debido a que muchas empresas han tenido que cerrar y van a tener que seguir cerrando de muchos sectores, sobre todo de los sectores sociales, del turismo, de líneas aéreas, etcétera, se va a restringir la oferta y luego no es automático el cómo una vez que un tejido productivo se pierde o se marchita, luego que florezca. Esta restricción de oferta y aumento fuerte de la demanda y esta cantidad de dinero en circulación, pues es un poco una bomba de relojería, que es lo que piensan que podría o que pensamos que podría generar inflación. Y además esa poca rentabilidad de tener depósitos que desincentiva el ahorro y que estimula el consumo, ¿no? Porque al final, para tener el dinero parado en el banco y sabiendo que además voy a perder poder adquisitivo, pues mejor me lo gasto. Y además, y esto es un poco el clic psicológico que tiene la inflación, que es complicado y que eso casi me podrían ayudar más y saben mucho más probablemente los que estéis viendo el vídeo de Latinoamérica, que llega un momento que si la inflación se permanece muy alta y creciendo durante muchos años, se produce como un clic en el cual se produce ya como un fenómeno totalmente de fichas de dominó, en el que la gente le quema el dinero en las manos. No quiere tenerlo porque entra en la expectativa de que no se puede controlar, de que la inflación va a ir a más, y entonces se crea como una especie de profecía autocumplida, ¿no? Nada más que cobro, pues cambio el dinero por lo que sea, por incluso tornillos o lo que haya que no sea perecedero, y prefiero acumular tornillos o ruedas de coches en mi casa que no pues dinero, ¿no? Lo voy a cambiar a lo que sea o compro cualquier activo en bolsa. Y ya por último, bueno, tenemos aquí esta controversia actual de esa deuda pública que han comprado los bancos centrales en todo el mundo. En Europa pues tenemos ese debate y que es muy fácil comprarla y entrar en la rueda, y luego venderla siempre es difícil hacerlo, y si es difícil hacerlo sin que haya consecuencias para los mercados financieros, que también pueden desestabilizar y que cada vez están más unidos a lo que es la economía real. Vamos a pasar a ver a continuación cómo podemos proteger nuestros ahorros de la inflación. Antes, simplemente mencionar brevemente que si os está gustando este vídeo y os está siendo útil, os agradecería que le dieseis a me gusta en YouTube y que lo compartieseis en vuestras redes sociales o se lo enviaseis a aquellas personas que pudieseis pensar que le podría interesar la temática que estamos viendo. En esta diapositiva he recogido las principales inversiones o los principales productos que nos sirven para protegernos contra la inflación. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es cambiar nuestro dinero en efectivo, nuestro dinero en cuenta corriente, nuestro dinero con numeritos, lo que no es un activo real, por algo que tiene una buena correlación con la inflación, y que si hay la inflación muy probablemente también vaya a subir. La primera de ellas es invertir en bolsa, invertir en acciones, invertir en los mercados de renta variable del mundo. Generalmente, la cotización de una empresa en bolsa suele subir por dos aspectos: porque haya conseguido mejor productividad, porque la economía vaya mejor, porque se demanden más productos de un determinado mercado, porque crezca el poder adquisitivo del mundo, es decir, porque esa compañía esté dando mejores productos que tengan una demanda que satisfagan las necesidades de los consumidores o de sus clientes. Pero también puede subir. Vamos a suponer que se mantiene constante, que la empresa de aquí a los próximos 2 años no va a generar nuevo valor, es decir, va a vender lo mismo, los ratios van a ser los mismos que hoy, va a ser, imaginaros, perpetuo, va a ser siempre igual, va a vender siempre lo mismo, no va a crecer. ¿Qué ocurriría? Pues que si en ese momento, imaginaros que cotiza 10 euros, si se duplicase la oferta de dinero, si se duplicase y cada vez hubiese más dinero en efectivo, vamos a suponer que por 2, pues esa empresa, su valor aceptable o su valor justo
pasaría de ser 10 a ser 20, simplemente por un fenómeno monetario. Como hay más dinero, como hay el doble de dinero de lo que había antes, pues cuando antes yo pagaba 10, ahora pago 20. Igual que también se aumentaría el precio de otros muchos productos, ¿no? Al final es todo relativo. Si hay más dinero, todo lo demás que no es dinero vale más, ¿no? En este caso, la bolsa ocurre que en España, no sé si también ocurre en Latinoamérica, las personas han tenido siempre algunas, por lo menos la gente mayor con las que hablo, incluso familiares, suelen haber tenido malas experiencias con haber invertido en bolsa. Suele ocurrir que probablemente se acercasen a su sucursal. Aquí en España las redes comerciales de los bancos han tenido mucha fuerza y les acabasen vendiendo pues algún producto financiero como un fondo de inversión garantizado, un fondo de inversión en renta variable española, que ya de por sí suelen tener muchas comisiones indirectas, de comisiones de cada vez que cambian divisas, si es un fondo que invierta también fuera, o cada vez que compra o vende una acción, que hacen que ese coste tan elevado les merme mucho el potencial de rentabilidad a largo plazo. Y otras veces pues han mirado, han comprado 3 o 4 acciones, casi siempre española, porque desde un banco español comprar acciones de fuera es muy caro, o era muy caro, por lo menos hace años, y entonces pues al final acaban con sus BBVA, Santander, Telefónica y Repsol, y al final no hay ni diversificación, estamos en un solo país, correlación entre activos unos y otros, y no es realmente invertir en bolsa, ¿no? La rentabilidad de la bolsa a largo plazo, por ejemplo el S&P 500, pues es aproximadamente de un 7%. Si invertimos bien diversificados con una buena estrategia, bien sea gestión pasiva, al final invertir en índices es una estrategia que voy comprando porque cada vez va ponderando más lo que más sube en bolsa, y lo que más sube en bolsa suele ser lo que ha tenido recientemente mejores perspectivas de beneficios, mayores crecimientos, mayores retornos y además una tendencia más fuerte. O podemos hacerlo a través de fondos de inversión independientes. Yo, como comentaba al principio, yo gestiono el GPM Acción, pues es un fondo moderado, porque lógicamente no todo el mundo quiere ganar un 7% anualizado. Bueno, todo el mundo prefiere un 7 que un 3,5 o 4, que es un poco lo que nos daría un fondo de inversión moderado como el GP Acción que gestiono, de media, ¿no? Un Euribor más un 4 o 5% a largo plazo, pero también el riesgo es menor. La bolsa, eso sí, te da un 7% a largo plazo, pero hay que soportar veces que hay caídas del 40, del 50%. Un fondo moderado, pues en nuestro caso, por ejemplo, en 4 años en las que hemos vivido también crisis y momentos duros con la pandemia, en el año también 2018, principio del 2020, pues hemos tenido una mayor pérdida de un máximo previo en torno a un 12%. Entonces, hay que ver un poquito cada uno, eso es importante. Primero, estar muy diversificado, invertir en muchos países, invertir en muchos sectores, en muchas empresas, tener una buena estrategia. Eso nos lo puede dar un asesor, un gestor, y luego también ver nuestro perfil de riesgo. Pero así es una forma que por lo menos no vamos a perder dinero seguro como lo perderíamos teniéndolo en efectivo o no invirtiéndolo en otro de los productos de esta lista. Y por último, me gustaría, sobre este tema, es curioso, me pasó a mí cuando lo vi en su momento, como pues si nos fijamos, por ejemplo, en el índice Merval de Argentina o en el de Caracas de Venezuela, tendemos a pensar por la información que nos llega de esos países y las crisis que pueden tener y problemas de inflación tan grandes que tienen, es que las bolsas iban a estar hundidas o mal. Sin embargo, si nos vamos al índice Merval, pues desde el año 2015 podemos ver que ha subido más de un 500%, mucho más que la bolsa española e incluso más que las bolsas que más han subido, como por ejemplo la americana. Si nos vamos a Venezuela, pues ya el crecimiento es un cohete, ¿no? De la bolsa de Caracas. Estamos hablando de las 15 principales acciones de Caracas, ¿no? Que forman parte del índice venezolano. Tenemos un auténtico avión. Aquí lo vemos, ¿no? A 6 meses un 300%, a un año un 1350. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el truco? Pues simplemente que estos son crecimientos en la moneda local, es decir, esto es un crecimiento en pesos. Y nominalmente en pesos hemos subido un 500%. Claro, el peso también se ha devaluado mucho desde ese momento. Realmente, ya no estamos hablando de lo oficial que marca el propio gobierno, sino el cambio real, ¿no? El que se produce casi a pie de calle. Y entonces pues probablemente se haya perdido ese nivel, ¿no? Es decir, pues si un peso antes, por un peso te daban, imagínate, $1, pues igual ahora te dan $0,10. Hablo así un poco en términos normales. O sea, no hablando de la realidad, sino algo como que más o menos hemos
por poner un ejemplo, que no será real, pero que a lo mejor la bolsa ha subido un 500%, pero es que a mí se me ha devaluado un 90% la divisa, por lo tanto he perdido dinero realmente. Eso sí, si no hubiese tenido un depósito, pues que hubiese perdido el 90% de la devaluación. Así teniéndolo en bolsa, pues oye, las empresas que han sobrevivido también están vendiendo un 900 o 1000% más caro los productos que en pesos que vendían hace años, y he podido mantener un poco el poder adquisitivo de mi divisa. En bolívares, pues lo mismo, ¿no? No sé tampoco, ahí aquí ya no soy especialista en la facilidad que es comprar este índice para un venezolano. Si hay alguno que me escucháis y que me estáis viendo, pues oye, os agradecería que en los comentarios, tanto de Argentina como de Venezuela, que ya que os hemos citado, pues que nos dieseis un poco vuestra opinión. Quizás esté diciendo incluso algo que no tenga que ver con la realidad. Los gráficos son de Bloomberg y simplemente pues ver cómo que es cierto que en vuestras divisas habéis ganado mucho dinero en bolsa y era mejor tener el dinero en bolsa que no parado en un depósito. Y esto ocurre, ¿no? A nivel de correlación de los países, se suele ver cómo si hay inflación las bolsas suben. Al final es una lógica, ¿no? Las bolsas suben porque las empresas crecen o porque hay más dinero en circulación. La segunda de las posibilidades sería comprar oro. Comprar oro físico tiene un problema, que es que el spread es aproximadamente de un 6 o 7%. ¿Qué significa? Pues que si yo voy a comprar oro a día de hoy a algún sitio, pues a lo mejor si la onza de oro la estamos viendo en el mercado, en Bloomberg, en cualquier sitio, en internet, en Google, ponemos precio de la onza de oro y pone que son 1.600 euros, pues a lo mejor vamos a un sitio y nos dice, no, es que aquí si lo quieres, pues a partir de 30.000 euros que compres te lo voy a dar a 1.660. Y mañana cuando lo quieras vender, o si ese mismo día vas a venderlo, te lo van a pagar a 1.550. Por lo tanto, en la propia transacción, el spread, la horquilla es tan grande que estás perdiendo aproximadamente un 6%. Si tú compras hoy oro, ya has perdido un 6%, casi como un impuesto. Sin embargo, si lo compras a través de un producto como puede ser un ETF de oro físico, nosotros lo utilizamos también en el fondo GPM Acción, lo podéis mirar en internet, hay varios cotizando en diferentes mercados y para diferentes perfiles de inversores, de oro físico a través de derivados, pues ahí la horquilla es nada. Es decir, tú lo compras, no lo tienes en tu casa guardado, sí, es un activo financiero, pero estás pagando un 0,02% más la comisión del broker, que imaginamos que os cobra un 0,05, pues un 0,07 en comparación con un 6% de comprar, por ejemplo, un lingote, ¿no? Sí, la diferencia es bastante enorme. Siempre es mejor tenerlo en casa, lógicamente. Bueno, depende de la casa que tengas, también te lo pueden robar, pero si estuviese más o menos el precio de compra o la comisión real de todos los gastos, contando con este spread igualada, pues podríamos tener mitad y mitad, pero de no ser así, mejor tenerlo en los mercados. Es cierto que aquí lo tenemos, el precio del oro en blanco en comparación con el Dow Jones, lo he recogido para tener desde hace 100 años, que no estaba el SP500, como la rentabilidad del oro a largo plazo es menor que la de la bolsa, porque el oro es cierto que tiene unas características, ¿no?, que lo hacen que la gente, pues hasta ahora al menos, durante siglos y siglos de civilización le haya dado mucho valor. No es muy abundante en la naturaleza, no se oxida, reacciona poco o nada con otros compuestos químicos, decorativamente es bonito, gusta. Bueno, ya lo sabéis, anillos, pulseras y otros artilugios que están hechos de oro y que gustan que sean así. Y esto ha hecho que el oro pues haya sido siempre, durante la historia, pues un lugar donde nuestro dinero no pierde poder adquisitivo. Es cierto que, y aquí podemos hablar de que el Dow Jones quizás está en una burbuja actualmente, está muy por encima del precio al que debería estar, esto ya es un debate, pero la bolsa tiene el crecimiento intrínseco de las empresas, además del factor de depreciación del dinero. El oro solo tiene el factor de depreciación del dinero. Entonces, a largo plazo, es verdad que en los últimos años el oro ha subido bastante, pero a largo plazo lo normal es que la bolsa dé mayor retorno que el oro. Eso sí, tiene una mayor volatilidad, un mayor riesgo y unas mayores caídas de un máximo a un mínimo previo. Por lo tanto, nos va a costar más tenerlo en nuestra cartera únicamente bolsa. Otra opción, invertir en fondos de materias primas. Las materias primas, la inflación les hace subir, ¿no? Tenemos desde productos alimenticios, como puede ser soja, trigo, o productos de construcción, o materias primas como el cobre, o como, bueno, otras muchas, ¿no? Y hay fondos que se dedican de eso, ¿no? Recursos básicos o materias primas
pues es buscar uno que cumpla nuestras características o algunas empresas que se dediquen a ello y tenerlas en nuestra cartera. Podría ser parte de la bolsa tener empresas de materias primas. Tenemos desde mineras de oro hasta empresas que, como digo, pues trabajan el acero, el aluminio y que les viene bien que el precio suba, o el cobre, ¿no? Es cuestión de buscarlos y es otra opción de tener una parte de nuestra cartera en fondos de materias primas. Todo lo que sea diversificar va a hacer que no tengamos la mala suerte de que justo entramos en el peor momento en un determinado sitio, que justo compramos las acciones que luego cayeron, ¿no? Y al final esto se trata de reducir al máximo ese riesgo que da de que tengamos mala suerte. Si diversificamos mucho, la mala suerte no existe. Si compramos una cosa o dos, pues podemos tener o mala suerte o buena, pero como lo que no queremos es tener mala, bajo ningún caso, pues es mejor obviar eso, ¿no? Y diversificar más. Luego, por ejemplo, esto es una cosa un poco más profesional, que sí que no, probablemente para un inversor particular pues no sea adecuado, pero bueno, nosotros en el fondo, por ejemplo, tenemos cortos en deuda. Si hay inflación, se supone que los tipos van a subir y que los tipos de interés que veíamos, por ejemplo, en España, que están en negativo hasta los 9 años, pues dentro de 5 o 6 años no van a estar ahí. Van a estar a lo mejor al 2%, al 3% o al 5%, porque a lo mejor si ha habido inflación han tenido que subir tipos aunque no hayan querido en los bancos centrales. Entonces, estamos cortos en deuda soberana. Nosotros tenemos actualmente muy pocas emisiones, casi nada, de compra de deuda, porque pensamos que hay una burbuja. De hecho, en el libro lo comentaba, ¿no? Como creo que alguna vez estallará y que está todo artificialmente mantenido. Entonces, no tenemos compra de bonos. Por ejemplo, el año pasado eso nos hizo que nos fuese un poco mal en comparación con otros fondos la parte de deuda, porque el resto de los fondos suelen estar comprados y nosotros estamos con posiciones cortas netas, es decir, cortos de bonos. Y si hay inflación, los tipos van a tener que subir y eso hará que la deuda, el precio, que va siempre al contrario que el tipo de interés que se ve, pues baje. Si tú estás corto, te estás aprovechando de que va para abajo y tienes ahí unas plusvalías que te cubren contra la inflación. Luego tenemos alguna cosa que es, antes hablamos del break-even, bueno, me falta una E, pues sería largos en el break-even, es decir, vamos a intentar estar como si fuese una estrategia que se pone comprado de bonos ligados a la inflación, por ejemplo, a 10 años de la Alemania, y corto en el Bund o bono a 10 años alemán. Esto se puede hacer a través de algún ETF, de hecho lo he descubierto recientemente. Claro, gracias a un compañero de universidad, de Ramón, que lo saludo si estás viendo el vídeo, pues gracias. Y bueno, pues por ejemplo tenemos un ETF del IXOL, no sé si hay de alguna otra entidad, vamos, los emisores, da igual el que cojáis, el más líquido siempre, el que tenga menos spread, menos bid-ask, menos horquilla de precios, es decir, que en porcentaje comprar y vender sea lo más cercano posible, el precio de compra y el de venta. Pues tenemos aquí uno, que es un Lixor, está en Estados Unidos, de Europa es más difícil encontrarlos, pues es un 10-year inflation expectation. Fijaros cómo está ahora, ¿no? Que ha subido, es muy similar y muy correlacionado con lo que sería ahora está en dólares, aquí al comprarlo está en euros, la moneda que se compra es en euros, pero está anclado a la moneda dólar y a Estados Unidos. Por lo tanto, también tienes que tener en cuenta que aquí vas a tener efecto tipo de cambio. Si lo compras en dólares directamente en Estados Unidos y tienes dólares ahorrados, pues ya no, porque bueno, ya tienes ahí los dólares que ya estaban con problemas. Pero bueno, esto simplemente por mencionarlo, que es una opción que hay, pues que se puede, lógicamente, antes de meterte aquí hay que estudiarlo bien, mirarlo. Y bueno, pues es una opción para estar simplemente largo de inflación. También si tienes un capital más grande puedes directamente hacer tú la estrategia, es decir, comprar un bono ligado de inflación y ponerte corto a través de futuros, que luego lógicamente hay que ir rolando la posición de un Bund. Tenemos luego el clásico inmobiliario rates, en el cual pues bueno, en general en España es lo que se ha optado, ¿no? Es la forma clásica que hemos tenido de que la inflación no nos coma, ¿no? O bueno, sobre todo las personas que vivieron de una generación un poco anterior a la mía, la que vivieron pues esos momentos de inflación tan alto. En España pues todo el mundo parece que quiere tener una casa en propiedad y el inmobiliario es lo que ha servido, ¿no? La casa es lo que nos ha protegido de la inflación. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que si al final tienes todo tu dinero, pasa un poco como lo que hablábamos de bolsa, si tienes todas tus casas porque has comprado la que vives, más otra en la playa, más otra para ahorrar, más o menos a una distancia poca y toda en España, a lo mejor incluso en la misma comunidad autónoma, pues poco estás diversificando. Si hay un problema en un determinado momento en ese sitio, una inundación, no sé,
que afecte mucho la crisis pandémica, cualquier cosa que pueda haber, unas expropiaciones en esa comunidad autónoma, un cambio de gobierno de España con problemas, pues estás todo tu ahorro de toda tu vida está muy concentrado. Y hablábamos, cuanto más diversificado, mejor. Que no quita que tengas algo en el inmobiliario español, pero ¿por qué no tenerlo algo en inmobiliario de todo el mundo a través de, por ejemplo, un fondo que invierta en REITs o que invierta en constructoras a nivel global? ¿O por qué no tenerlo, además del inmobiliario, que puede ser un 20% de tu ahorro, pues en otros productos como aquí vemos, bolsa, oro, materias primas, fondos de inversión? Creo que en general, ya lo hablábamos en un vídeo de hace algunos años, el inversor español está demasiado concentrado y está mal invertido y tiene una gran cantidad en el inmobiliario, que además se ha demostrado que una vez que pagas todos los gastos que ello tiene, como pueden ser el IBI, como puede ser bueno, los costes de no tenerlo alquilado durante una temporada, de que un inquilino pues tenga que hacer reformas entre que se va y viene otro porque a lo mejor te ha dejado mal la casa o que no te pague, es decir, todos esos riesgos más ese trabajo de media al inmobiliario a largo plazo, así como hablábamos que el SP500 es un 7%, el inmobiliario es en torno a un 3%, por lo tanto es menor incluso el rendimiento. Probablemente sea menos volátil que la bolsa, pero también es mucho más ilíquido. Si algún día tú tienes problemas porque necesitas tus ahorros para cualquier cosa que te haya surgido, en bolsa haces un clic, fondos de inversión, acciones, y tienes tu dinero al día siguiente en tu banco disponible. En el inmobiliario hay veces que hay crisis, necesitas tu dinero, porque a lo mejor te han echado el trabajo, por lo que sea, porque quieres hacerle un regalo a alguien y no puedes disponer de él en un determinado momento porque no hay liquidez, o a lo mejor tienes que venderlo un 30 o 40% más abajo porque el spread es aún más largo que el oro, ¿no? La diferencia entre comprar y venderlo es muy, muy alto. Y por último, que serviría un poco ya de guinda, pues pueden ser las criptomonedas, que es cierto que es un activo mucho más nuevo que lo que es el oro, que históricamente durante siglos y siglos ha demostrado que ha mantenido su valor y que ha acumulado, es una forma de haber acumulado o no haber perdido poder adquisitivo en comparación con haber tenido billetes de cualquier país o monedas. Y eso sí, bueno, está ahí el blockchain, ahora mismo está muy de moda. No dudo que la tecnología que tienen y tanto el blockchain como algunas de las facilidades que dan y el uso que pueden tener positivo como incluso medio de pago y como proteger el dinero en países, sobre todo en países que tienen una inflación muy alta. Antes hablábamos de, por ejemplo, Argentina o Venezuela, que prefieren tener lógicamente su dinero antes que en bolívares, en bitcoins o casi cualquier otra criptomoneda. No obstante, todavía tiene que demostrar, y mucha gente habla de que a lo mejor es el nuevo oro. Sí, pero hay que demostrarlo y además creo que cada vez la normativa, los bancos centrales son organismos muy poderosos que saben que tienen ahí un enemigo muy fuerte y intentarán buscar la moneda de regularla de alguna forma. A nivel de hacienda fiscal, por lo menos en España, cada vez está más regulado, más controlado, intentarán buscar un poco la forma, aunque algunos dicen que será difícil de ponerle ese coto, ¿no? Esa valla a ese campo. No obstante, con la volatilidad que tienen a día de hoy, bueno, yo no tendría más de un 5% de mis ahorros en criptomonedas. Si confiamos mucho en ellas, quizás llegar a un 10%, como mucho, de nuestro dinero ahorrado. Lo demás creo que deja de ser protegernos de la inflación, sino simplemente pues algo que sea, bueno, pues jugar o intentar tener rentabilidades grandes, a ver si damos un pelotazo, que no es el objetivo de este vídeo y por lo tanto no es recomendable tener criptomonedas en exceso con el objetivo de protegernos contra la inflación, por lo menos así lo pienso. Bueno, como conclusión final, ya te diré dos preguntas que me habían dejado en nuestra cuenta de Twitter, que vamos a responder brevemente. Bueno, pues estamos en un periodo nuevo, saliendo de algo que no habíamos vivido en muchos años, como ha sido la pandemia de coronavirus, 100 años, y que nunca habíamos vivido todo lo que es una política de tipo de interés cero, compras de los bancos centrales a la deuda de los países, sí que la habíamos visto en otros periodos y siempre ha acabado mal, siempre ha acabado generando inflación. Entonces hay posibilidades altas de que tengamos una inflación elevada en los próximos años y creo que es importante protegernos. Yo pensaba alguna vez, nunca pensé que una pandemia pudiese darnos lugar, de hecho en el libro pues comento que puede ser una guerra, puede ser una crisis financiera, algo que no ha surgido, que no lo hemos visto todavía por lo menos desde el año 2016, que creo que fue cuando escribí el libro. Sí, ha llegado una pandemia, han cambiado las tornas, no se han generado tanto dinero como una guerra, ¿no? Un determinado país que la guerra sí que tienes que, para pagar, generar inflación, porque tienes que, te endeudas mucho y tienes que monetizar toda esa deuda. Pero bueno, tenemos
aumentos de balances de bancos centrales inquietantes y un laberinto en el que va a ser difícil que salgan. Y como se suele salir, porque al final es lo que genera menos trauma a la sociedad, porque hablábamos que es un impuesto silencioso, que no es lo mismo que te suban el impuesto que te pongan inflación, es el menor coste político de licuar deudas la inflación. Entonces, podría llegar y hay que estar preparados para ello. Y por último, bueno, respondiendo a las preguntas que me dejabais, que eran dos, me comentabais, bueno, dos personas que me siguen en Twitter, qué sectores lo deberían hacer mejor o peor contra la inflación. Yo peor no me atrevo a decirlo, he estado buscando algo, no me atrevo. Quizás sí que mejor, al final la bolsa en general subirá por inflación. Es cierto que aquellas empresas que están muy endeudadas aquí tienen un doble, van a ser más arriesgadas, pero las que sobrevivan probablemente tengan mejores balances futuros. Es un poco mi opinión, esto sí que es sacado de mí. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, una empresa eléctrica muy endeudada, pues lógicamente si tienen o una empresa de telecomunicaciones con mucha deuda, si hay mucha deuda, va a subir los tipos de interés a corto plazo para que la inflación no se desboque, si estamos hablando de un banco central serio, eso va a provocar tensiones a corto plazo debido a que esa subida de tipos va a hacer que su financiación sea más cara y si está al borde del abismo, pues igual es el empujón final que le hace caer, pero si no cae, al final esos tipos de interés, la inflación siempre va a ser superior y en términos reales, antes hablábamos, los endeudados su deuda en términos reales va a ir reduciéndose, si esa primera soga la aguantan, pues probablemente tengan mejores condiciones. Por lo tanto, por eso creo que es difícil decir cuál va a ser la peor. La mejor, pues eso hablar, pues de antes hablábamos de empresas de materias primas, también del sector, por ejemplo, bancario, que tiene mayores márgenes cuando los tipos son altos a sus clientes, ¿no? Pueden volver a regalar televisiones y otros artilugios en lugar de pagar dinero y que tanto el cliente como el banco estén contentos. Y luego también pues hablábamos del rates, pues a lo mejor de lo que es el inmobiliario, ¿no? Que también protege de las subidas. Y luego, la segunda, ¿cuánta diferencia crees que hay entre la inflación real y el IPC? Esto es una gran pregunta que daría para otro vídeo gigantesco. Yo lo que creo es, el IPC o cesta de la compra, que lo que hace es que va mirando lo que va subiendo una cesta de la compra representativa. En nuestro caso de España la pone el INE. Es verdad que van saliendo algunas veces productos y entrando otros, porque algunos productos que hace 10 años no los consumíamos, ahora pues forman parte de nuestro día a día, ¿no? Y aquí está, ¿no? La ponderación es esta actualmente, alimentación un 19% es la que más, y bebidas no alcohólicas, un 15% el transporte, un 13% la vivienda. Yo creo, y es cierto que además tiene algunas complejidades, como por ejemplo los avances tecnológicos, porque claro, tú pones un ordenador en el año 2010 y a lo mejor ponle que vale lo mismo que ahora. Vamos a suponer que vale lo mismo, 1.000 euros o al cambio. Claro, la evolución de ese mismo ordenador que vale 1.000 euros en el 2010 a lo que vale hoy, claro, ¿cuánto valdría hoy un ordenador del 2010? Con las características que el 2010, pues no lo sé, pues si antes valía 1.000, a lo mejor ahora pagaríamos 50 euros, por poner una cifra, ¿no? Habría caído en precio un 95%. Entonces ahí tiene ciertas complicaciones, cálculo del IPC. También está el deflactor del PIB, no vamos a entrar para hablar de lo que sería la subida de inflación. Pero yo creo que debería ser algo personal y no está personalizado, es un IPC de media y todas las medias siempre pues depende, ¿no? La media es algo que está bien pero no es exacto. Entonces yo lo que pienso es que cada uno tendría que tener un poco su IPC. Pues no es lo mismo el IPC, por ejemplo, de mi abuela, que pues lo que hace sobre todo es gastar en alimentación y en bebidas no alcohólicas, vestido y calzado, por poner aquí, vivienda ya la tiene pagada, probablemente algo de manaje, comunicaciones algo con el teléfono, pero poco ya, las personas mayores gastan menos, hoteles, cafés y restaurantes nada, enseñanza nada, pues no es lo mismo ella que a lo mejor mi hermano, pues que a lo mejor gasta más en videojuegos o gasta más en hoteles. No sé, cada persona yo creo que tiene una inflación y lo que tendríamos que tener es un índice personalizado y que cada uno vea lo que compra y que cada uno se haga su IPC. Entonces puede ser un momento en el que nuestro IPC ha subido un 6% y nuestro poder adquisitivo para seguir comprando o teniendo el nivel de vida que realmente nos gusta, aunque nos digan en el INE o en los periódicos que el oficial es el 1, igual el nuestro es un 6. O igual el nuestro, porque solo lo único que hacemos es estar en casa con el ordenador y jugando los videojuegos y estos y escuchando música, que ahora
en lugar de comprar discos lo escuchamos en Spotify, pues se ha abaratado un 30%. Entonces, esto es lo que creo que hay que tener en cuenta, que cada uno tiene su inflación y luego con esa inflación es lo que uno va a calcular el poder adquisitivo real que ha perdido. Porque esto es decir que la inflación por el IPC de un 2%, pues no es para todo el mundo, es un poco una cosa que está ahí, un objetivo y bueno, y luego entiendo que en algunos países ocurrió en Argentina y probablemente haya ocurrido en otros y no lo sepamos, pues se puede hasta truquear, se puede camuflar, porque no me interesa dar una inflación muy elevada y cambio la muestra, aquí subo aquí un poquito más esto porque en la ponderación de este sector o de estos productos porque han subido menos, bajos de este otro, no sé, mil y una cosas que se han hecho en la historia que se pueden seguir haciendo. Por lo tanto, hay que escoger siempre con cautela el IPC oficial que nos da nuestro gobierno o cualquier otro gobierno. Y con esto, pues lo dejamos. Como digo, me podéis seguir en Telegram, en Twitter, @JorgeUfano y aquí en YouTube. Así que gracias y espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.